Gloria a Dios. En esta época de Pascua estamos estudiando la última semana de la vida de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, la última semana del ministerio de Jesús cuando estuvo en este mundo. Y en el sermón pasado estuvimos viendo cómo María ungió a Jesús sin entenderlo. Ella lo hizo por amor, lo hizo por agradecimiento, lo hizo por adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores, sin entender lo que estaba sucediendo proféticamente. Aún más allá, dice Cristo que ella lo estaba ungiendo para la sepultura. Vemos que Dios en todo se mueve y dentro de su glorioso plan hizo que María hiciera esta obra maravillosa para que el cuerpo del Señor Jesucristo estuviera preparado. Esto que estuvimos estudiando la vez pasada sucedió entre el sábado y el domingo de esa semana en la que Jesús fue sacrificado por nuestros pecados. Y mucha gente llegó a Betania, donde estaba Jesucristo, para verlo, para escucharlo, para escuchar sus enseñanzas, para escuchar de los labios del Divino Maestro eso maravilloso que Él le enseñaba a las multitudes. Y estando entre las multitudes allí en Betania, Jesús les habló palabras de vida, de esperanza y de consuelo, como era su costumbre. Jesucristo les hablaba del reino de los cielos y de las bendiciones que vienen a nosotros cuando nosotros venimos a formar parte de ese reino, venimos a formar parte de la familia maravillosa de Dios. La última semana de la vida de Jesucristo en la tierra está llena de significado, está llena de enseñanza para cada uno de nosotros, para que podamos ver a través de la palabra la sabiduría de nuestro Dios, su soberanía, su perfección, cómo Él todo lo puso en el tiempo propicio, el tiempo adecuado, el tiempo perfecto, para que nuestra vida fuera librada de la condenación eterna. Qué maravilloso Dios servimos y adoramos, amén. Un Dios eterno, soberano y perfecto, que tiene todo bajo control, que todo está dentro de su propósito. Por eso le alabamos y le bendecimos. Como hablaba el acto que hizo María de ungir al Señor, nos enseña a nosotros a dar lo mejor en la adoración, a dar lo mejor de nosotros, de nuestros recursos, en nuestro servicio, en nuestra adoración, en nuestra alabanza a nuestro Dios. Lo que hizo María nos enseña que también tenemos que gozarnos cuando vemos a alguien adorar a Dios en excelencia, adorar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Entendemos también a través de este hecho que hizo María la importancia de nosotros mantener nuestro enfoque en el Señor al ocuparnos en su obra, para evitar ocuparnos demasiado a tal grado que nos olvidemos del Señor. Si usted recuerda, los discípulos que hubiera sido muy bueno que mejor gastáramos ese dinero en los pobres. Se habían desenfocado del momento adecuado en el cual María estaba adorando al Señor, y en lugar de ellos meterse en esa adoración y gozarse, se olvidaron de que estaban adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso nosotros nos debemos de gozar con aquellos que están adorando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor. Y en esta noche vamos a ver la palabra del Señor en el pasaje en el cual Cristo está haciendo la entrada triunfal a Jerusalén. Vaya conmigo a Lucas 19, versos 28 al 44. Lucas capítulo 19, versos 28 al 44. Cuando lo tenga, indíquenlo con un amén y le daremos lectura a la palabra del Señor. ¿Ya lo tenemos? Lucas 19,
28 al 44. Una vez más, Lucas 19, 28 al 44. Vamos a darle lectura a la palabra de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor, Lucas 19, 28 al 44. Después de contar esta historia, Jesús siguió rumbo a Jerusalén, caminando delante de sus discípulos. Al llegar a las ciudades de Betfagé y Betania, en el monte de los Olivos, mandó a 2 discípulos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. Al entrar verán un burrito atado que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué desatan al burrito, simplemente digan: el Señor lo necesita. Así que ellos fueron y encontraron el burrito tal como lo había dicho Jesús. Y efectivamente, mientras lo desataban, los dueños les preguntaron: ¿por qué desatan ese burrito? Y los discípulos simplemente contestaron: el Señor lo necesita. Entonces le llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima para que él lo montara. A medida que Jesús avanzaba, la multitud tendía sus prendas sobre el camino delante de él. Cuando llegó a donde comienza la bajada del monte de los Olivos, todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto. Bendiciones al Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en el cielo más alto. Algunos de los fariseos que estaban entre la multitud decían: Maestro, reprende a tus seguidores por decir cosas como esas. Jesús les respondió: si ellos callaran, las piedras a lo largo del camino se pondrían a clamar. Al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar, diciendo: cómo quisiera que tú hoy, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz. Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar, porque no reconociste cuando Dios te visitó. Gloria al nombre de nuestro Señor. Es un pasaje maravilloso en el cual miramos mucha enseñanza a nuestra vida de parte de Dios. Toda la palabra, dice Pablo, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para reprender, para que el hombre y la mujer de Dios podamos ser equipados para toda buena obra. Esa es la palabra de Dios que estamos estudiando esta noche, y en la palabra de Dios vemos que Jesús se disponía a entrar a Jerusalén. Había estado en esa cena en la casa de Simón, fue ungido por María. Al siguiente día, el lunes, él está ahí en Betania y enfrente hay una aldea que se llama Betfagé, y fue donde envió a sus discípulos a agarrar ese pollino, ese burrito joven, para entrar a Jerusalén. Era el día lunes, y Jesús se acercó al monte de los Olivos y envió a esos 2 discípulos para que procuraran ese asno joven. Les dio las instrucciones
precisas y el lugar donde se encontraría este animal junto a su madre. Él además les dijo que iba a estar atado y les mandó desatarlo. Cuando vemos estas instrucciones precisas de Jesús, nosotros nos damos cuenta que Él es Dios. Él sabía todas las cosas. A Él nadie le dijo, Él solamente les dijo a sus discípulos: van a encontrar a un burrito con su madre y estará atado, por favor desátenlo. Y cuando alguien les pregunte, díganle: el Señor lo necesita. A través de esto también vemos la autoridad de nuestro Señor Jesucristo sobre la creación, porque cuando llegaron los dueños del burrito, cuando ellos preguntaron a los discípulos por qué lo estaban desatando, y ellos le dijeron tal como Jesús les dijo: porque el Señor lo necesita. Estos dueños de los asnos les dijeron: no hay problema, llévenlo con el maestro. No objetaron al escuchar que el mismo Jesús estaba pidiendo ese burrito para montarlo. Vemos a través de este mandato de Jesús a sus discípulos que Él tenía un propósito específico, y todo lo que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra tenía un significado específico y un propósito específico. Nada de lo que vino Jesús a hacer en esta tierra estaba sin significado, estaba sin propósito, ni estaba tampoco solo hecho a la deriva. Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Él lo declaraba, y dentro de esa voluntad todos estaban llevando al pie de la letra. Y en esta ocasión, cuando estamos viendo este pasaje, vemos que aún más estaba encaminando Jesús a ese final de su vida para ofrendarse por los pecados de la humanidad. Y ahí entramos tú y yo, iglesia. Él se ofreció por cada uno de nosotros, el justo por los injustos. El libro de Corintios, o carta a los Corintios, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Ya no tenemos que pagar nuestra condenación si estamos en Cristo. Romanos 8:1 dice: dice: ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Todo lo que estaba haciendo Jesús en esta última semana de su vida traería resultados de consecuencias eternas. Vemos por el pasaje que estamos leyendo que los discípulos llevaron este asnito a Jesús, y en un acto de reverencia, la palabra nos dice, en un acto de reconocimiento, en un acto de sumisión, vemos que los discípulos pusieron sus mantos para hacer una cabalgadura para Jesús, una cabalgadura para el Rey de Reyes. Lo dice el verso 35, y dice así: entonces le llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima para que Él lo montara. Estaban haciendo una cabalgadura para el Rey de Reyes. La multitud, vemos, la palabra nos dice que seguía a Cristo y comenzó a rendirle tributo, comenzó a rendirle alabanzas, tal como a un rey que regresa triunfante de una batalla, de haber conquistado un pueblo. Y lo dice en el verso 36: a medida que Jesús avanzaba, la multitud tendía sus prendas sobre el camino delante de Él. Esto lo hacían con los que conquistaban, con los reyes. La gente, en señal de gratitud, en señal de gozo, en señal de reverencia, ponían sus mantos en el camino para que los reyes que venían de la conquista pasaran sobre ellos. Ellos lo hicieron así, y además la palabra nos indica que muchos tomaron ramas de las palmas y comenzaron a mover, a ondear esas ramas para darle paso al Hijo de Dios, a honrarlo como a su Rey. En otro evangelio podemos ver también que ellos se gozaron y gritaban y movían esas manos. Había una algarabía grande, había en el pueblo un
ruido estruendoso de júbilo de la gente que se encontraba allí viendo al Hijo de Dios entrar a Jerusalén. Había una atmósfera de expectación en la multitud, porque la multitud creía que Jesús venía a liberarlos de la atadura del puño de Roma, venía a liberarlos de la esclavitud en la que estaban al haber sido conquistados de Roma, y ellos creían que Cristo venía a conquistar a Roma, derrotar a sus enemigos y hacer al pueblo de Israel una vez más lo que fue antes, un pueblo conquistador, un pueblo victorioso. Pensaban que Jesús venía a establecer un reino físico. Pero vemos a través de la palabra que pronto ellos se darían cuenta de la maravillosa realidad de la visita de este gran Rey del universo. Cuando ellos se dieron cuenta de la realidad de la visita de Cristo Jesús a la tierra, no realmente les agradó. Por el contrario, a la mayoría les desagradó. Así es el ser humano cuando no tiene a Dios en su corazón. Fluctúa, una vez está bien, otra vez está enojado, una vez está victoriando al que está arriba, que es el ganador, pero cuando hace algo que no les conviene lo desechan. Y es lo mismo que hicieron con Cristo Jesús. Juan nos lo dice claramente en Juan 1, 11 y 12: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y aquí estábamos viendo que lo estaban recibiendo. Le estaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y dice la palabra que ellos celebraban por los milagros que Jesús había hecho. A medida que Jesús avanzaba, la multitud tendía sus prendas sobre el camino delante de él. El 37 dice: cuando llegó a donde comenzaba la bajada del monte de los olivos, todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto. El más reciente era la curación del ciego con la saliva del maestro. Habían visto cómo resucitó a Lázaro. Habían visto los milagros maravillosos que Jesús había hecho, y por eso le bendecían, por eso le adoraban, por eso lo recibían como que fuera un rey victorioso que regresaba de la batalla para librar al pueblo de Israel. Y vemos a través de esto que es bueno que nosotros alabemos y bendigamos el nombre de nuestro Señor por sus maravillas, por sus milagros. Pero lo mejor, querida iglesia, por lo que nosotros debemos bendecir al nombre de nuestro Señor, es por quien Él es. Es la verdadera adoración, es la mejor adoración cuando nosotros adoramos a Dios y le decimos: te alabo, te adoro, te bendigo, no por lo que me has dado ni lo que me vas a dar, porque tú eres Dios, porque tú eres creador, porque tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor de señores, tú sostienes mi vida, tú me has dado un nuevo comenzar, tú me has cambiado mi destino. Esto es lo que tiene que motivar nuestra adoración delante del Rey. Amén. Y la multitud, vemos que se regocijaba, la multitud gritaba con fuerza y alegría. Lo dice el verso 38. Bendito, decían, el que viene en el nombre del Señor. Y luego declaraban: paz en el cielo y gloria en las alturas. Originalmente lo que gritaban era: Hosana en las alturas. Pero como Lucas no escribió a los judíos, sino que Lucas estaba escribiendo a los gentiles que no entendían el arameo, por eso lo tradujo de esa forma: bendiciones al Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en el cielo más alto. Lo que significaba era Hosana en las alturas. Hosana significa salvación. Bendito el que viene en el nombre del Señor, quien trae salvación en las alturas. Pero recordemos que Cristo traía una salvación mejor
que una salvación física. Ellos entendían en su mente que Jesús los iba a salvar y lo declaraban, pero ellos pensaban que no era en lo espiritual, sino que los iba a salvar de Roma, lo que hubiera sido bueno también, amén. Pero lo mejor es que Jesús los iba a salvar de la condenación eterna. Él traía la salvación del alma, la mejor salvación que nosotros podemos tener. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús traía la salvación a la humanidad para librarla de la esclavitud del pecado, para librarla del dominio de Satanás, dice la palabra, para librarla de la condenación eterna. Mas sin embargo el pueblo no entendió el significado del hecho de que el Hijo de Dios entró en Jerusalén en un pollino, porque los que entraban triunfantes entraban en caballos blancos, entraban con mucha algarabía, entraban bien vestidos, entraban con gente tocando trompeta delante de ellos. Mas sin embargo la palabra nos dice que Jesús entró en Jerusalén en un pollino, en un burrito joven. Y cuando vemos esto, es significado que no venía como un rey triunfante y conquistador, sino que venía con la paz. El entrar en ese burrito era un símbolo de paz. Él venía a ofrecerle a la humanidad la paz con Dios. Romanos 5:1 nos dice: justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y él entró en Jerusalén no en un corcel blanco, en un caballo enorme, sino entró en un burrito pequeño para ofrecer la paz con Dios, para ofrecer la reconciliación con Él, para librarnos de la condenación. Lo que también no entendió el pueblo y los líderes es que Dios ya había dado las señales en cuanto a la persona del Mesías, de su Hijo que iba a venir a este mundo. Y si vamos a Zacarías 9:9, vaya conmigo al profeta Zacarías. Es al final del Antiguo Testamento, es el último libro. Zacarías 9:9 nos habla de este hecho. 500 años antes de que Jesús entrara a Jerusalén, el Señor ya había dado la señal. Zacarías 9:9 nos da la señal, nos da cómo es que iba a suceder. Dice así: alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, él es justo y victorioso, pero es humilde. ¿Montado en qué? En un burro, montado en la cría de una burra. 500 años antes ya se había profetizado, y sin duda los rabinos lo sabían. Pero cuando estamos empecinados en nuestra carne y en nuestra religiosidad, nos olvidamos de la esencia de la palabra de Dios, del Espíritu de Dios que la inspiró para que nosotros obtuviéramos a través de ella la vida. Vemos que Jesús todo lo hizo dentro de la voluntad del Padre, lo hizo a la perfección. En Zacarías 9:9 se nos dijo que iba a venir con paz montado en un pollino, en un burrito. Y es como lo hizo cuando entró allí en Jerusalén. A través de este hecho, Jesús nos estaba declarando que su reino no es de este mundo, sino que su reino se establece en el corazón de todo aquel que acepta el regalo de amor de Dios, el regalo de paz de Dios, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Cuántos alaban su nombre? En el pasaje de Zacarías vemos que la descripción del Mesías dice que es justo y victorioso, viene con salvación.
pero no salvación a cualquiera, sino salvación a todo aquel que cree en su nombre. La libertad y la salvación que Jesús traía consigo es muy superior a la física. Hemos visto cómo gente que cometió crímenes y terminó en la cárcel se ha arrepentido y ha aceptado al Señor Jesucristo dentro de la cárcel y se sienten libres, aunque ya no tienen la libertad física. Pero lo maravilloso es que tienen la libertad del alma. ¿De qué nos sirve gozar de la libertad si nuestra alma está esclavizada al pecado y a Satanás? Amén. Por eso es la salvación que necesitamos tener en nuestra vida, y es la única salvación que Él puede dar. Él es el único que puede dar la salvación. No hay otro nombre, dijo Pedro en Hechos 4, bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No cabe duda que Dios fue el que causó que la gente del pueblo alabara a Jesús, moviera las palmas, tendiera sus mantos mientras se preparaba a entrar a Jerusalén. Pero a los líderes religiosos del pueblo les incomodó, no les pareció, aún peor, les molestó bastante que la gente se volcara en alabanzas, en gloria a Cristo Jesús. Y en el verso 39 lo vemos y dice: algunos de los fariseos que estaban entre la multitud decían: Maestro, reprende a tus seguidores por decir cosas como esas. No les gustaba que a Jesús lo declararan el Hijo de Dios, no les gustaba que le dieran alabanza al Señor. Se molestaron y en su obstinada obsesión de querer la gloria para sí mismos, en su obsesión de mantener al pueblo aprisionado en sus costumbres y tradiciones, se molestaban cuando el pueblo alababa a nuestro Señor Jesucristo, cuando alababa a Dios por haber enviado a su Hijo a esta tierra para librarnos de la condenación eterna. La entrada de Jesús a Jerusalén fue planificada desde antes de la creación del universo y fue llevada a cabo en el tiempo exacto, porque Él sabía que esta era la última Pascua que iba a celebrar en la tierra. Vemos en los evangelios que Jesús siempre, cuando la gente trató de levantarlo, de alabarlo, se escapaba. Les decía: no le digas a nadie lo que acabo de hacer. Cuando la gente lo quería proclamar rey, dice que Él se salió entre la multitud y se fue a esconder. Él evitaba que la gente lo alabara abiertamente, porque no quería hacerse notorio. Aún no había llegado su tiempo, pero ahora vemos a través de la palabra que Jesús permite que la multitud grite, que cante, que levante la voz para alabarlo y glorificarlo como quien Él es, el mismo Dios que se encarnó para traernos la salvación. Gloria a su nombre. Y vemos por su respuesta a los líderes en el verso 40 una respuesta profética. Vaya conmigo al verso 40 de Lucas 19, perdón. En el verso 40, ahí donde estamos, dice: Jesús les respondió: si ellos se callaran, las piedras a lo largo del camino se pondrían a aclamar. Mucha gente cree literal muchas veces cuando leemos, pero lo que estaba hablando Jesús a través de esto es que el rechazo de los líderes del pueblo de Israel y del mismo pueblo, aunque estaban alabándolo y bendiciéndolo, aunque Él aceptó esa alabanza del pueblo, sin embargo Jesús conocía realmente cada corazón de los que estaban en esa multitud y declara palabras de juicio por el rechazo y la incredulidad del pueblo. Y leamos aquí del 41 al 44. Al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de Él y comenzó a llorar.
diciendo: ¿cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar, porque no reconociste cuando Dios te visitó. Qué palabras tan duras. Cuando Cristo dijo las piedras van a aclamar, no estaba hablando de las piedras del camino, estaba hablando de la destrucción que en el año 70, después de que Cristo ascendió al cielo, vino sobre Israel. En la historia vemos que Roma rodeó a Israel y construyeron murallas alrededor y comenzaron a derribar el templo, a quemar el templo, a saquear el templo y llevarse las cosas, a matar niños, niñas, a matar hombres y mujeres. Dice la historia que 185 ciudades de Israel fueron arrasadas por los romanos. Y esto es lo que Jesús estaba declarando, que las ruinas del templo, las ruinas de las casas, las piedras amontonadas estaban glorificándolo a Él por su deidad y por entender todo lo que iba a suceder por haberlo rechazado. Vimos que el pueblo fue enjuiciado por el mismo Jesucristo. Y en el verso 41 vemos que la palabra nos enseña que Dios no se complace con la destrucción del pecador. Por el contrario, a Dios le duele cuando alguien muere en sus delitos y pecados. Y en el 41 dice la palabra: al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar. Y esto no era un llanto sollozante, cuando estamos llorando y solo sollozamos. No, el llanto de Jesús era un llanto de gran dolor, al punto de estarse estremeciendo por las consecuencias devastadoras que vendrían sobre el pueblo de Israel al no darle la gloria de vida, al haberlo rechazado, al punto de desear su muerte, porque esta misma multitud que en ese lunes estaba gritando: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. El viernes en la tarde el viernes en la mañana, a las 9 estaban diciendo: crucifícale, crucifícale. Y cuando Pilato les dijo: yo me lavo las manos, yo no tengo que, la verdad, ellos dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Qué tremenda maldición se echaron ellos mismos al condenar al Hijo de Dios a la muerte. Y esto es lo que estaba haciendo Jesús. Jesús estaba completamente consciente de lo que iba a suceder el viernes en la mañana. Aunque el lunes lo estaban levantando y cantando y alabando y danzando y gritando, el viernes ya estarían gritando: crucifícale, suéltanos a Barrabás, el peor de los criminales de Israel, pero mátalo a él, crucifícalo. Y por eso Jesús, ese llanto, era estremecido por ese llanto, porque entendía lo que iba a venir sobre Israel. Esta misma multitud gritaba con odio y desprecio: crucifíquenle, crucifíquenle. Ellos se habían olvidado de los milagros maravillosos que hizo entre ellos. Vemos que cuando estaba entrando lo alababan por los milagros, pero cuando estaban gritando crucifícale, ya se habían olvidado. Y podríamos decir que es mala la gente, pero así somos también nosotros. Muchas veces nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Muchas veces nos olvidamos de quién Él es. Y vamos sobre nuestras propios deseos, los deseos de nuestra carne, los deseos de nuestra vista, la vanagloria de la vida. Este llanto de Cristo era de dolor angustioso por el futuro que le esperaba al pueblo que Él escogió para darse a conocer a la humanidad. Era un llanto porque miraba el sufrimiento que el mismo pueblo se causó a sí mismo por desecharlo a Él de entre ellos, por quitarlo de en medio de ellos.
porque aún los descendientes de ellos, como Él lo dijo, aún a los niños los harían sufrir. Iban a pagar con su vida el haber desechado al Hijo de Dios. Verso 42 nos dice: cómo quisiera que hoy tú entre todos los pueblos entendieras el camino de la paz. Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. La paz estaba frente a ellos. El príncipe de paz estaba cabalgando frente a ellos en un pollino, símbolo de la paz. Mas sin embargo ellos no entendieron que Él traía la paz con Dios y la paz de Dios, y lo rechazaron. Por eso lo declara aquí: como quisiera que hoy tú entre todos los pueblos entendieras el camino de la paz. ¿Cuál es el camino de la paz? Cristo Jesús. Él es el camino, es la verdad y Él es la vida. Y dice Jesús: pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. Querido oyente, no dejes que la paz se oculte de tus ojos. Abre tu corazón al Señor. Deja que el Rey de paz, el príncipe de paz, entre a tu vida y te dé una nueva esperanza de vida y de salvación. Que el Rey de Reyes te traiga la paz con su Padre, que Él nos reconcilie a través de su sangre. Vemos que el pueblo no entendió, porque si realmente hubieran entendido y lo hubieran reconocido como Señor y Salvador, como Rey, ellos hubieran obtenido la paz. Ellos hubieran obtenido la salvación que únicamente Cristo da. Hubieran sido reconciliados con Dios y Él se hubiera glorificado a través de ellos como Él quería hacerlo. Por eso escogió al pueblo de Israel para darse a conocer al mundo. Mas sin embargo ellos rechazaron a su Hijo. Ellos decidieron permanecer en su religiosidad y en creer que sus obras les iban a salvar, sin saber que Dios en su Hijo eterno envió gratuitamente el perdón y la salvación sin que nadie la merezcamos. Ese es el problema de la religiosidad. Es el problema de las religiones, que creemos que por nuestras buenas obras vamos a alcanzar la salvación, cuando la palabra nos dice que nuestras obras son como trapos sucios, trapos de inmundicia. Porque las obras que hacemos después de haber sido salvos son las que cuentan, son las que Dios preparó para aquellos que Él salvó. Nuestras obras no nos van a hacer ningún bien, por el contrario. Cuando creemos que nuestras obras nos salvan es cuando estamos más condenados, cuando estamos más alejados, cuando estamos más perdidos. Nadie merecemos la salvación, pero Dios, que es rico en misericordia, mandó a su Hijo unigénito, dice Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en este mismo capítulo 19, verso 10 de Jesús dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso Jesús menciona estas palabras de juicio contra el pueblo que hipócritamente lo alababa y lo glorificaba. Ese es el problema de la religiosidad. Es hipócrita la alabanza, es hipócrita la adoración, es hipócrita el servicio, porque realmente lo estamos haciendo para nuestro propio beneficio, para que me miren a mí, para que vean lo bueno que soy. Pero cuando realmente amamos a Dios, nuestra alabanza y nuestra adoración son en humildad. Sabemos que no somos dignos de presentar esa alabanza y esa adoración, pero es por la gracia y la misericordia de Dios que nos acepta. Gloria al nombre de nuestro Señor. Los religiosos estaban cegados por su religiosidad, su religión humanista, y no podían aceptar que Jesús requería el corazón. Jesús les dijo: bien dice el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Quiera Dios que nunca se pronuncien estas palabras sobre nosotros, sino por el contrario, que Dios se complazca en nuestra alabanza y en nuestra adoración.
Jesús requería el corazón y la voluntad de ellos, rendidos totalmente a su señorío, mas sin embargo ellos no quisieron hacerlo su rey y su señor. Versos 43 y 44. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar, porque no reconociste cuanto Dios te visitó. Palabras de profecía que se cumplieron muy cerca después de la muerte del Señor Jesucristo. En el año 70, por 4 meses, 3 semanas y 4 días, el ejército romano rodeó a Israel y no dejaron piedra sobre piedra, dejaron ruinas. En otras palabras, las piedras derribadas, como le dije, testificaron de la deidad de Cristo, testificaron de su sabiduría, alabaron su poder y alabaron su majestad. Fueron testigos de que realmente Él es el Hijo de Dios. El pueblo, en lugar de alabarlo, lo condenó. Cayó su alabanza, cayó su adoración, y las piedras del templo y las ruinas de la ciudad, como lo dije, 185 ciudades fueron destruidas, testificando de la veracidad del Rey de Reyes y Señor de Señores. En esta masacre fueron destruidas muchas vidas y muchos otros fueron esclavizados. Nos dice la historia que a una de las mujeres embarazadas les quitaban el niño y les ponían un gato vivo adentro en el vientre. Estrellaban los niños contra el suelo. Llegó a tal grado que las madres se comían a los hijos porque los dejaron sin comida, los dejaron sin nada. Todo por haber rechazado al Rey de Reyes y Señor de Señores. De hecho, hay pinturas que se hicieron en la Edad Media de este sitio a Jerusalén. Esta masacre es real, fue real. Aún el pueblo de Alemania destruyó a 6 millones de judíos, todo por haber rechazado al Hijo de Dios. Qué exactitud de las palabras de Jesús. No pasó ni un siglo, pasaron apenas 30 y tantos años, como unos 37, 38 años después de que Jesús pronunció estas palabras de juicio sobre Jerusalén, y se cumplieron. Hubo muchas profecías que Jesús pronunció y se han cumplido al pie de la letra. Y si Él dijo que va a regresar por la iglesia, va a regresar. Necesitamos estar preparados para cuando Él venga, porque Él es exacto. Usted se goza. Si se cumplió en 37, 38 años lo que Él habló, se va a cumplir lo que Él dijo, que un día regresará por su iglesia. Él lo dice en el último libro de la palabra de Dios, en Apocalipsis: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Qué obra tienes delante del Señor en esta noche? Esta es una razón poderosa para que, si tú no le conoces, lo hagas tu Señor y tu Salvador. El rechazarlo únicamente va a traer destrucción a tu vida. El rechazarlo va a traer condenación a tu vida. Y te hablamos de esta manera porque te amamos. Cuando hablamos del infierno, cuando hablamos de la condenación, lo hacemos por amor, porque el Señor no quiere que nadie se pierda. Y los que amamos al Señor, te amamos a ti también, querido oyente. Queremos decirte que Cristo es la única solución para que tú no pases tu futuro, tu eternidad en el lago de fuego. Si Él cumplió sus profecías, Él va a cumplir lo que Él ha dicho.
que Él va a separar a los que no le dieron su vida y los echará al lago de fuego, mas aquellos que le recibieron les dará entrada a su reino celestial, y queremos que tú estés allí también. Si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Solo abre tu corazón, deja que Él entre a tu vida, hazlo tu Rey, hazlo tu Señor, hazlo tu Salvador, y vas a ver un gozo inexplicable que nada puede quitar de tu vida, aunque venga lo que venga, aunque venga la enfermedad, la escasez, aunque venga el rechazo. El gozo del Señor continúa nuestra vida, porque es un gozo que no es nuestro, sino que proviene del reino de los cielos, proviene del mismo Dios. Nadie puede apagar ese gozo. Es un gozo que nos da fortaleza, es un gozo que nos ayuda a seguir adelante. Amén. Vemos a través de la palabra que el Rey eterno, el Rey poderoso, el Rey de paz, hizo su entrada a Jerusalén en toda humildad, montado en un pollino, en un burrito. Lo hizo para traer la paz, ofrecer la paz al mundo. Pero la palabra también nos enseña que un día Él volverá, pero ya no como un cordero, como un príncipe de paz, sino que un día va a volver como juez justo para recompensar a cada uno de acuerdo a su rechazo o a su aceptación de su deidad y de su señorío. Cuando Él vino como un bebé, vino como un cordero manso, pero vendrá como el león de la tribu de Judá, vendrá como el Rey de reyes y Señor de señores, vendrá como el juez, dice la palabra, con un cetro de justicia para juzgar al mundo con equidad, nos dice Isaías. Israel no reconoció a su Mesías. Por el contrario, lo desechó al punto de desear su muerte, y no desearla únicamente, sino de hablarla y pedirla. Y este desprecio al Hijo de Dios les costó grandemente. Cristo dice: si tan solo hubieras entendido el tiempo de tu visitación, si tan solo ellos hubieran reconocido a Jesús como su Mesías, ellos hubieran gozado de todas las promesas, todas las bendiciones que Él hace a quienes se rinden a su señorío, aquellos que deciden servirle y adorarle en espíritu y en verdad. De este evento en adelante, de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, comienza una persecución y una oposición mucho más fuertes por parte de los líderes religiosos del pueblo de Israel, porque de este hecho en adelante vemos que las acusaciones de Jesús eran más fuertes. Las acusaciones de Jesús exponían la hipocresía de los líderes religiosos frente a la multitud, frente al público. Jesús sabía que todo lo que estaba haciendo iba a apresurar su paso al Calvario para dar su vida por cada uno de nosotros en el tiempo exacto, en el tiempo preciso, en el reloj de su Padre, de acuerdo al plan establecido desde antes de la creación del universo. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Jesús ya no se escondió, como lo dije, por el contrario, ahora todo lo hacía en público, sabiendo que el fin de su ministerio terrenal estaba solamente a días, exactamente martes, miércoles, jueves y el viernes iba a terminar su ministerio en la tierra. Qué maravillosa la sabiduría del Hijo de Dios. Sabía que la entrada a Jerusalén iba a causar en los líderes del pueblo molestia, enojo. Y cuando comienza a hacer cosas en el templo, hablar de lo que ellos realmente eran, aún más se enojaron. Y lo vamos a estar viendo más adelante. Pero todo esto iba de acuerdo al plan maravilloso de Dios para que tú y yo alcanzáramos la salvación. Qué valentía de Jesús para enfrentar
todo lo que enfrentó por amor a nosotros. Y muchas veces nosotros con algo pequeñito nos queremos desanimar. Él sabía que a través de los eventos que iban a transcurrir en los próximos 4 días, iba a dar la gloria a su Padre, iba a consumar la asignatura que el Padre le encomendó a venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vemos por la palabra que Dios hizo su parte en el plan que Él estableció antes de crear todo lo que existe. Él ya lo hizo todo, ahora es nuestra responsabilidad el que nosotros creamos en Jesucristo, en su Hijo, para salvación. No podemos endurecer nuestro corazón como el pueblo de Israel. Por el contrario, necesitamos rendir nuestro corazón en humildad, en contrición. ¿Qué significa contrición? Reconocer nuestro pecado, reconocer nuestra incapacidad para agradar a Dios. Necesitamos someternos y someter nuestra voluntad a la de nuestro Dios para que realmente Él sea nuestro dueño, Él sea nuestro Señor y podamos ver su gloria, esa gloria eterna que Él prometió a los que le aman cuando venga por su iglesia. Necesitamos rendirnos totalmente delante de Dios, necesitamos darle todo nuestro ser, toda nuestra mente, toda nuestra alma, todo nuestro tiempo, nuestros recursos, ponerlos a su disposición. Necesitamos reconocer que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Necesitamos, iglesia, entender que Él requiere de nosotros el 100%. Él no le gusta el 99.9%. Él quiere el 100%. Necesitamos rendirnos a Él, necesitamos dárselo todo a Él. Y necesitamos también amar a las almas, tener compasión por las almas para advertirles que el fin se acerca, que el juicio de Dios viene sobre todo aquel que no acepta a su Hijo como Señor y como Salvador. No podemos ser como aquella multitud que lo alabó de dientes para afuera, que solamente lo hicieron en la euforia del momento, sino que necesitamos hacerlo desde lo más profundo de nuestro ser, en espíritu y en verdad. Necesitamos aprovechar el tiempo para adorarlo, para alabarlo, para bendecirlo, para servirle con toda nuestra alma, con todas nuestras mentes, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, servirle lo más que podamos, darle a conocer al mundo para que otros vengan a conocer ese regalo, a recibir este regalo de salvación que Dios nos dio. Así como alguien lo hizo con nosotros por amor, por compasión, que nos hablaron de Jesucristo y que Él es el único camino, la única verdad, la única vida y que fuera de Él no hay otro. Así nosotros también necesitamos sonar la voz del alma porque el tiempo está acortándose y nosotros tenemos el mensaje de salvación, el mensaje que cambia las vidas. Dice Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Por eso en esta cuaresma, como se le llama, necesitamos hablarle a la gente de la realidad de la Pascua. Necesitamos decirles que el Hijo de Dios fue quien vino a dar su vida para salvarnos de la condenación eterna del infierno. No hay otro nombre, no hay otra persona. El único es el Hijo de Dios, el único que dio su vida, que fue perfecto, y el único sacrificio que Dios aceptó es el de su propio Hijo, porque no tenía pecado. Y nosotros necesitamos decirle al mundo que es la única forma en la que ellos podrán ver la gloria de Dios. Podemos decirle al mundo que aún hay tiempo para que ellos alcancen la salvación. Podemos hacerlo, iglesia. Podemos decirle a la gente, aunque nos rechacen, aunque muchas veces nos vean de reojo, aunque ya no nos vuelvan a hablar, pero necesitamos nosotros decirle al mundo
que Jesús los ama, que dio su vida por ellos. Si lo rechazaron a Él, ¿cómo no nos van a rechazar a nosotros? Si nos rechazan a nosotros, no nos están rechazando a nosotros, están rechazando el mensaje poderoso de salvación que Dios ha dejado para que el ser humano pueda ser salvo de sus pecados. Así que vimos por la palabra que Jesucristo estuvo actuando todo en el tiempo de Dios, en el tiempo perfecto, en el tiempo exacto, para poder dar su vida por cada uno de nosotros. Por eso le bendecimos y le adoramos.